Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Joel. Bueno, desde el grupo de Ciencias Extremo, para ustedes, para poder compartir pues ahora una secuela de lo que es videos de química, desde el tema número 1 hasta el número 16. 16 temas que van a estar subiéndose a lo que es el YouTube, tanto de química como también posteriormente se subirán videos de física. Esto con el afán de apoyar a toda la juventud estudiosa. Vamos a empezar entonces con el primer tema que corresponde a lo que es el tema de la materia. La materia, jovencitos y señoritas, sabemos nosotros bien que ha sido una discusión pues durante años en aquellos siglos pasados, tanto que nosotros queríamos saber de qué estábamos hechos, ¿no? Ahí ya los filósofos mencionaban la palabra materia. Bueno, esta materia, jóvenes y señoritas, se encuentra de dos formas en nuestra naturaleza, chicos, ¿ya? En forma condensada, anotémoslo aquí, en forma condensada, ¿ya? Y la otra manera o la otra forma en la que podemos encontrar la materia es en forma dispersa. Ahí está, forma dispersa. ¿Ok? Muy bien, tanto forma condensada como forma dispersa. ¿Ok? Esta materia, jovencito y señorita, tanto condensada como dispersa, nos hace referencia a dos cositas bien importantes. ¿Cuáles son, profesor? Que toda materia condensada, pues está hablando de los cuerpos en sí. ¿De acuerdo? Aquellos cuerpos que tienen dos cositas. Uno, que tienen masa, y otra cosita bien importante, que los cuerpos también deben de tener, ¿qué cosa? Volumen, ¿ya? Esas dos características son bien importantes para lo que es la materia. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Profesor, siento amor por mi compañero. ¿El amor es materia? No es materia. ¿Por qué? Porque el amor no tiene masa, no tiene volumen. No le vas a decir a tu compañero, te quiero 2 litros. Tengo 2 litros de amor por ti. No, eso no se puede medir, ¿me entiendes? No tiene masa, no tiene volumen, no es materia. Profesor, ¿y el aire? El aire sí es materia, porque el aire, ¿qué cosa tiene? Tiene volumen, y ese volumen nosotros lo podemos transformar ¿a qué? A una determinada masa. ¿Te das cuenta? Mucha diferencia entre cuerpos materiales y no materiales. ¿Te das cuenta? Ok. Hablando de forma dispersa, cuando hablamos de forma dispersa, la materia quiere decir que se encuentra en forma de ¿qué? De energía. A ver, profesor, casi le entiendo. ¿Qué cosa es la materia? Aquello que se encuentra en forma condensada y dispersa. ¿Qué cosa es condensada? Los cuerpos que tienen masa y tienen volumen. ¿Qué cosa es dispersa? Dispersa es aquello que se encuentra en forma de energía. Y aquí viene una ecuación que nos va a ayudar a nosotros a resolver muchos problemas con respecto a esta partecita, ¿no? La ecuación ¿de quién? ¿De quién? A ver. ¿De quién? De Albert Einstein, ¿no? ¿En qué consiste? En que nos dice, la energía es igual a ¿quién? A masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Usted aplica esa formulita y puedes convertir la masa en energía y la energía ¿en qué? En masa. ¿Aplicando qué cosa? La velocidad de la luz, que tiene pues varias representaciones. 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 10, 3 por 10 a la 6 también, ¿no es cierto? Depende a las unidades que nosotros queramos. Metros, centímetros o qué cosa, kilómetros. ¿Sabes? Depende de eso, ya vamos a estar haciendo un próximo video en donde te voy a explicar toda esa partecita de la energía. Pasamos, jovencitos y señoritas. Usted sabe que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Quiere decir, joven y señorita, que toda materia se encuentra en constante cambio, haciendo fenómenos. ¿Qué tipos de fenómenos conocemos, jovencitos? La materia, los cuerpos se encuentran en constante cambio. ¿Qué tipos de cambio podemos encontrar? Cambios, fenómenos químicos, ahí está, químicos, fenómenos físicos, ahí está, físicos, y los fenómenos, ¿qué cosa? Nucleares. Nucleares. Ajá. Profesor, teacher, ¿qué cosa es un fenómeno químico? Un fenómeno químico es aquello que altera su naturaleza química. Es decir, se transforma en algo diferente. Como por ejemplo, ¿qué cosa, profesor? Por ejemplo, podemos hablar sobre lo que es la combustión del papel. Al inicio tienes papel,
lo quemas al papel, ¿seguirá siendo papel? No, ya no, se vuelve carbón. Ese es un fenómeno químico, es transformar, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de fenómenos químicos, nosotros estamos hablando pues de cosas, de combustión, ahí está, fenómenos de combustión, fenómenos de oxidación, fenómenos de qué, ¿de qué más? A ver, tenemos combustión, oxidación, tenemos la fermentación, ¿de acuerdo? Son procesos, jovencitos, en los cuales usted demuestra que hay un fenómeno, un cambio químico. También la digestión, ¿no? No estamos poniéndolo aquí, también la digestión. En un examen de admisión, en un examen cualquiera te van a preguntar, la digestión de los alimentos es un fenómeno químico. Digestión, fenómeno químico. Aparte de ellos, la respiración, la fotosíntesis. ¿Ya ve? Todo lo que tiene que ver con cambio de olor, cambio de sabor, ¿no es cierto? Cambio, a ver, de color, se considera fenómeno químico. Recuérdate eso, jovencito, ¿ya? El agriado de la leche, ¿te das cuenta? El agriado de la leche. Ese agriado de la leche, ¿qué cosa es? Un fenómeno químico, un cambio químico. Perfecto. Fenómenos físicos son aquellos en los cuales usted no altera su naturaleza química. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Los cambios de estado. Cuando el sólido se vuelve líquido, cuando el líquido se vuelve gas, ahí habrá lo que se llama un cambio químico. No, porque por ejemplo el agua, yo puedo tenerlo en forma de hielo, lo derrito, se vuelve líquido, sólido, líquido. Agua congelada, agua derretida, sigue siendo lo mismo, o sea, no hay lo que se llama un cambio químico, se mantiene el agua. Ahora, si yo lo evaporo, agua líquida, agua gaseosa, sigue siendo, ¿qué cosa? Agua. No hay un cambio químico en ahí. Eso se llama fenómeno físico. En estos casos tenemos los cambios de estado. Aquí cito, ¿quiénes son los fenómenos químicos? Perdón, los fenómenos físicos. Los cambios de estado. Los cambios de estado, ¿ya? A la vez, la destilación, ¿no? La destilación. Cuando nosotros decimos destilación del petróleo, por ejemplo, sigue siendo petróleo. El proceso de destilación solo es purificar nada más, ¿ya? No tiene que ver o no implica cambio químico, ese es un fenómeno físico. Si yo te digo destilar agua, quiere decir que el agua lo estás purificando, pero al final, ¿qué cosa siempre vas a obtener? Agua, sigue siendo lo mismo, ¿te das cuenta? Listo, continuamos. Fenómeno nuclear, fenómeno nuclear. Los fenómenos nucleares son aquellos cambios en los cuales hay una transformación de naturaleza química, pero extrema. Es decir, usted, jovencito y señorita, puede tener carbón en un momento, pero luego ya no es carbón, o sea, cambia su estado. Puedo tener uranio, ahora tengo criftón, ¿te das cuenta? O sea, cambia el elemento. Puedo tener hidrógeno, ahora tengo helio, ¿te das cuenta? O sea, cambia, me dejo entender, cambia su naturaleza, cambia a otro elemento, ya no es el mismo elemento, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener oxígeno y ahora tengo nitrógeno, o tengo nitrógeno, ahora tengo oxígeno. Ese es un fenómeno nuclear, lo alteras al elemento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en este caso de fenómenos nucleares, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la fisión nuclear y el otro proceso que se llama fusión nuclear. Ya tenemos la fisión y la fusión. ¿Qué es la fisión? Rompimiento de núcleos. ¿Qué es la fusión? Unión de núcleos. Son fenómenos nucleares. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno químico y un fenómeno nuclear? La diferencia entre los dos fenómenos, jovencitos y señoritas, es que en el fenómeno químico se utiliza poca energía, ¿no? 50 grados centígrados, ¿no? 20 grados centígrados, 100 grados centígrados, pero en un fenómeno nuclear la temperatura que usted va a utilizar es pues 20.000 grados centígrados, 5.000 grados centígrados, o sea, son temperaturas recontra elevadas, ¿de acuerdo? Esa es. ¿Y en cuál se desprende mayor energía? Obviamente en los fenómenos nucleares, no en los fenómenos químicos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se desprende mayor energía? Fenómenos nucleares. Esta materia, jovencitos y señoritas, se encuentra en 3 estados de agregación de la materia. Muchos dicen, profesor, ¿y el plasmático?
mencionas plasmático cuando tú solo hablas de estados de la materia. Pero si usted me habla estados de agregación de la materia, solamente se consideran 3. ¿Y cuáles son esos 3 estados de agregación de la materia? Ah, fácil, profesor. El estado sólido, el estado líquido y el estado, ¿qué cosa? El estado gaseoso. ¿De acuerdo? Sólido, líquido y gas. Características del sólido, características del líquido y características del estado gaseoso. Yo te lo explico en las clases. Tú sabes cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Por citar nada más uno. Por citar. Existen 2 fuerzas, cohesión y repulsión. ¿Qué cosa es la cohesión? Unir. ¿Qué cosa es repulsión? Separar. Por ejemplo, ¿qué fuerza tienen los sólidos? Su mayor fuerza es la de cohesión. Ellos están bien unidos, por eso son sólidos. Los líquidos, ¿qué tipo de fuerza tienen? La cohesión y repulsión son iguales. No son ni tan unidos ni tan separados. Por eso es líquido. En cambio, los gases tienen mayor fuerza de repulsión. Ellos están bien separados. Por eso cuando sale humo del carro, se empieza a desaparecer, se expande, ¿no? Son características de los gases. Muy bien, y a esto tenemos pues los cambios de estado. Mira, ¿cómo se llama de sólido a líquido? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? ¿Cómo se llama de líquido a gas? ¿De gas a líquido o de líquido a sólido? ¿Te das cuenta? Ya, vamos a hacerlo aquí. Solo con iniciales. De sólido a líquido se llama ¿qué cosa? Escribámoslo mejor, ¿ya? Hay espacio, hay espacio. Fusión, así se llama, ¿ya? De líquido a gas se llama evaporación o vaporización, ¿ya? Evaporación o vaporización. De gas a líquido se llama licuación o condensación. ¿Listo? Licuación, licuación o condensación. Aquí sí hay algo que aclarar. ¿Qué es licuación y qué es condensación? Licuación es cuando un gas de verdad, un gas verdadero, se convierte en líquido. Por ejemplo, el oxígeno puedo convertirlo en líquido. Y a ese proceso se llama licuación. Pero si un vapor se convierte en líquido, no vas a decirle licuación, sino le vas a decir condensación. Por ejemplo, las nubes son gases, sí, pero que se encuentran en forma de vapor. ¿Ya? Son vapores. Y ese vapor que es nube se convierte en líquido. ¿Le podré decir licuación? No, a ese le vas a decir condensación, porque un vapor se está convirtiendo en líquido. Pero, si un gas se convierte en líquido, ahí sí recién le dices licuación. Por ejemplo, el gas de la cocina se llama propano, ¿ya? ¿Cómo le conocen a eso? Quizás alguna vez has visto ese término GLP. GLP. ¿Ya? ¿Qué significa GLP? Significa gas licuado de petróleo. Quiere decir que un gas lo has convertido en líquido y eso está en tu balón de la cocina. Por eso cuando lo mueves parece agua, ¿no es cierto? Parece que hay agua. Es que es un gas que lo has convertido en estado líquido. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Aquí, jóvenes, por ejemplo, aquí, un líquido se está convirtiendo en sólido. ¿Cómo se llama eso? Se llama solidificación, ¿ya? Solidificación, ¿ya? Porque se está solidificando. Ahora, hay sustancias que de sólido no pasan a líquido. De frente un sólido se vuelve gas. Y esto es, por ejemplo, la naftalina, ¿de acuerdo? Es sólido, pero de frente se convierte en gas. Él tiene su nombre. ¿Sabes con qué se le conoce? Se le conoce con el nombre de sublimación. ¿Listo? Sublimación. ¿Pero qué tipo de sublimación? Directa. Así se le conoce, ¿ya? Sublimación directa. ¿Ya? Directa. Pero miren, cuando un gas se vuelve sólido, también se llama sublimación, pero se llama sublimación inversa. Entonces yo lo pongo aquí, sublimación, ¿qué cosa? Inversa. ¿Listo? Sublimación inversa. Ya también conocido como deposición. ¿Listo? Esos son los estados de la materia. Nosotros la materia que son cuerpos lo podemos clasificar.
clasificación de la materia. La materia se clasifica pues en dos grupos, ¿de acuerdo? Lo que se llama las sustancias, ¿de acuerdo? En primer lugar, la materia, los cuerpos se clasifican en sustancias. Ahí está. Y otra cosita que se llaman mezclas. Ah, profesor, entonces, la clasificación de la materia es sustancias y mezclas. Sí, sustancias y mezclas. ¿Ya? Estas sustancias, ¿ya? Estas sustancias pueden ser de dos tipos. Mira, ¿ya? Pueden ser de dos tipos. El primer tipo se llama sustancia simple. Sustancia simple. Y el segundo se llama sustancia compuesta. Compuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué es una sustancia simple? Son los elementos químicos, nada más. Son los elementos químicos, ¿de acuerdo? Son los elementos químicos. Profesor, ¿y cómo es eso de los elementos químicos? ¿Qué tipos de elementos tenemos en la tabla periódica? Metales y no metales. Esas son sustancias simples, sustancias elementales. A ver, dime ejemplos de elementos metálicos. Vamos, en tu cabecita, yo sé que lo tienes ahí. Vamos. Uno, por ejemplo, un metal, ¿qué puede ser? El plomo, ¿no? Puede ser el plomo. Otro metal, el oro, la plata, ¿no? El mercurio, que es un metal líquido, ¿no es cierto? Ya está, perfecto. Y los no metales, ¿quiénes pueden ser, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser, ¿qué cosa respiras? Oxígeno, ¿de acuerdo? Otro elemento, azufre. Otro elemento, fósforo. Profesor, lo estás poniendo oxígeno 2. No solo eran elementos nomás. Sí, ¿ves? Son dos oxígenos, son el mismo elemento. No te vayas a confundir, ¿ya? Son el mismo elemento. Profesor, ¿has puesto 8 azufres? Sí, pero son el mismo azufre, pues. Son sustancias simples formadas por el mismo elemento. El P4, mira, 4 fósforos, pero son mismo fósforo, pues. ¿Te das cuenta? Ya está. Esas son las sustancias simples. Son los elementos químicos formados por un solo tipo de elemento. Plomo, oro, plata, mercurio, oxígeno, azufre, fósforo, mira. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y qué son las sustancias compuestas? Son aquellas que están formadas por dos elementos a más. ¿De acuerdo? Dos elementos a más. Por ejemplo, quizás has visto esta formulita de acá. ¿Cómo se llama eso? Cloruro de sodio. Esto es la sal de mesa, la sal que consumimos. Otro, podemos encontrar el KPO4, paréntesis 2, y aquí 3. Fosfato de calcio, la sal que encontramos en los huesos de los animales. ¿De acuerdo? Oye, profesor, ¿y por qué esos dos le has puesto en iónicos? Es que estos de acá, en disolución o en estado de, o cuando lo encuentras en fundición, por ejemplo, ¿no? Cuando están fundidos, ¿ya? Cuando están fundidos, ellos de ahí van a conducir electricidad, ¿ya? Ellos conducen electricidad, ¿ya? Por eso se les dice iónicos, ¿ya? ¿Cuándo se les dice iónicos? Cuando estos conducen electricidad. Hay otros que no conducen. Hay compuestos, sustancias compuestas que no conducen electricidad. Como por ejemplo, ¿cuál, profesor? El agua. El agua no conduce. Otro que no conduce electricidad, ¿quién podría ser? El CO2. ¿No? Profesor, ¿y por qué no conduce el agua y el CO2 la corriente eléctrica? Es que ambos están formados por enlace covalente. Profesor, yo he visto que a veces el agua conduce electricidad. Sí, pero ¿sabes cuándo conduce? Cuando dentro del agua se encuentran sales. Pero si el agua está pura, no conduce. ¿De acuerdo? No conduce. Y eso está comprobado en el laboratorio, chicos. ¿Ya? Perfecto. Esas son sustancias compuestas, iónicas y moleculares. Iónicos conducen electricidad. Moleculares no conducen electricidad. Enlace iónico, enlace covalente. Listo. La otra forma de clasificación de la materia es aquella que se encuentra en forma de mezclas. ¿Me dejo entender? En forma de mezclas. ¿Y qué tipos de mezclas tenemos? Yo sé que tú lo has hecho incluso en el colegio, ¿no? Ah, profesor,
encuentro las mezclas, ¿qué cosa? Homogéneas. Homogéneas. Mezcla homogénea. Y la otra mezcla, ¿cómo se llama? Mezcla heterogénea. Ahí está, mezcla heterogénea. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, comentarte también que no te olvides de visitar el Facebook, ¿ya? Del grupo, ¿ya? Que es Ciencias Extremo, ¿ya? Me encuentras como Química Extremo. Ahí también se van a estar subiendo ejercicios resueltos de la teoría que yo te voy a estar explicando aquí, ¿ya? Muy pronto ya vamos a hacer resolver transmisiones en vivo por el Facebook, en donde vamos a resolver los ejercicios del tema que estamos desarrollando, ¿ya? Para el YouTube, ¿de acuerdo? Correcto. Vamos aquí. ¿Qué es una mezcla homogénea, profesor? Una mezcla homogénea es aquello que presenta, ¿qué cosa? Una sola fase. Es uniforme en toda su extensión, ¿de acuerdo? Solo se ve algo, uno solo. Por ejemplo, agua con sal, agua con alcohol, ¿te das cuenta? Agua con ácido acético, ¿ya? Se vuelve uniforme, es uno solo nada más, ¿ya? Es uno solo. Y eso se llama monofásico. Recuerda, las mezclas homogéneas son consideradas que significa uno, monofásicos, ¿de acuerdo? Y ejemplos de ellos tenemos pues las soluciones. ¿Qué tipos de soluciones tenemos? A ver, jovencitos, ustedes mismos son. Por ejemplo, la salmuera. Tenemos al formol. Tenemos al vinagre. Tenemos a lo que se llama el aire que nosotros respiramos, ¿no? Pero nosotros del aire solo aprovechamos, ¿qué cosa? El oxígeno, no aprovechamos los otros gases, ¿no? Recuerda que el aire es una mezcla homogénea. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, metano, CO2. Todos los gases que pueden existir ahí en el ambiente forman el aire. Es una mezcla homogénea. Uno solo, es uniforme. ¿Qué es la salmuera, profesor? Agua con sal. Ese es salmuera. ¿Qué es el formol? Agua con formaldehído. ¿Qué es el vinagre? Agua más ácido acético. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el aire? La mezcla de todos los gases. ¿De acuerdo? Yo te puedo preguntar, ¿el agua potable es una mezcla homogénea? ¿Sí o no? ¿Qué opina usted, joven y señorita estudiante? ¿El agua potable será una mezcla homogénea en este caso? Pues déjame decirte que sí. El agua potable es uniforme, ¿sí o no? Claro, tiene mezclas ahí de algunos compuestos químicos que utilizamos para purificarlo, ¿ya? Entonces, no solamente es agua, ya viene una mezcla. Y es una mezcla homogénea. Igual que el aire, el agua potable también es una. El agua de mar, por ejemplo, es una mezcla homogénea, ¿no? Es una mezcla homogénea. Ok, entonces, las mezclas homogéneas son aquellas que tienen una fase, se llaman soluciones, y este es el ejemplo. Pero fuera de ellos también encontramos aleaciones, ¿ya? Mezclas homogéneas que se encuentran en estado sólido, las aleaciones. Por ejemplo, ¿cuáles, profesor? El acero. El acero. Tenemos a quién? Al bronce. Tenemos al bronce. Tenemos al latón. Tenemos a la amalgama. Son mezclas homogéneas, jovencitos y señoritas. Por ejemplo, el acero existe en la tabla periódica. No existe, porque el acero es la unión de dos elementos químicos. ¿Quiénes? El hierro más ¿quién? Más el carbono. Los dos lo fundimos, lo mezclamos, lo unimos y se vuelve acero. Y ese acero no se oxida fácilmente, tú sabes, ¿no? Y fuera de eso todavía tenemos el acero inoxidable que contiene otro elemento, ¿no? El bronce, ¿qué cosa es? La unión de dos elementos, ¿no? El estaño más el cobre. Y ahí tenemos el bronce. El latón, ¿no? Tenemos la amalgama que es utilizado para las curaciones dentales. Son mezclas homogéneas, ya las soluciones. Pasamos a las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas ya son aquellas que tienen dos fases
ahí está, 2 fases a más 3 fases, 4 fases, 5 fases. Por ejemplo, si cuando es una fase se llama monofásico, cuando es 2 fases, ¿qué se llaman? Difásicos. Y si tienen 3 fases, trifásicos. Si tienen 4 fases, tetrafásicos. Y así vas aumentando, ¿no? Por ejemplo, este gráfico tiene 2 fases, mira. Un ejemplo de esto es el agua y el aceite. Cuando mezclas agua y aceite, ¿se hacen uno solo? ¿O es que el aceite se va a un lado, el agua también? ¿Cómo sucederá o qué sucederá con esa mezcla? Bueno, el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿no? Siempre forman 2 fases diferentes. A eso se llama difásico, ¿ya? El agua y el aceite. Jóvenes y señoritas, dentro de las mezclas heterogéneas, usted puede tener, pues, no sé, agua con tierra, el yogur, ¿no es cierto? Podemos tener, ¿qué más? No sé, las piedritas con la arena, ahí se notan fases, ¿de acuerdo? El granito, porque esa piedra granito, ahí aparecen, ¿no? Se diferencian los materiales que se están mezclando, ¿ya? Esas son mezclas heterogéneas. Y estas mezclas heterogéneas, como por ejemplo, ¿qué cosa pueden ser, profesor? En primer lugar, pueden ser suspensiones. ¿Listo? Suspensiones. ¿Ya? Y otro, las mezclas heterogéneas también pueden ser los coloides. ¿Ya? Las suspensiones, profesor, ¿cómo son las suspensiones? Algo así como, ¿cómo te explico? A ver, el agua de arroz, por ejemplo, ¿no? El agua de arroz. ¿Has visto que el agua de arroz, si lo dejas un tiempo, se precipita, ¿sí o no? Todo el almidón se precipita. Ya, esa es una suspensión. Esa es una mezcla, ¿qué cosa? Heterogénea, porque se notan las fases. Ahora yo lo sacudo, recién nuevamente se empieza a mezclar, pero lo dejas, se asienta, ¿no? Eso se llaman suspensiones. Y aquí están el yogur, tu pulpín, ¿no? Todas esas que tienes que agitar, los jarabes, por ejemplo, que si no lo agitas el jarabe se precipita, se asienta, como nosotros lo conocemos, ¿no? Bueno, ¿y los coloides qué son? Son mezclas heterogéneas, pero que no se asientan, pero tienen 2 cositas bien importantes, ¿no? Tienen lo que se llama el efecto Tyndall, aquí lo voy a poner, efecto Tyndall, ¿no? Efecto Tyndall, así se llama, Tyndall, y lo que se llama el movimiento, ¿qué tipo de movimiento? Browniano. Browniano. Esas 2 características tienen, ¿qué cosa? Los coloides. Las suspensiones, los coloides son tipos de mezclas heterogéneas. ¿Listo? Jovencito, esperando que esto te haya servido mucho y te sirva también para lo que se llama tu preparación preuniversitaria, para los escolares del colegio también. Véanlo, revísenlo, estudienlo, memorícenlo y yo sé que te va a ayudar bastante esta partecita de lo que trabajamos, la materia. Siguiente semana estaremos colgando pues los videos que vienen a lo que es estructura atómica. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta la próxima.